programa. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Antonio Aguilar Zapata, egresado de la Universidad Autónoma de Veracruz, posgrado en la Universidad Autónoma de México, especialidad en medicina interna e infectología, alta especialidad en epidemiología hospitalaria, Fellowwell en Medical Center Old Cornell University en New York, desempeñando laboral en el Hospital Médica Sur y Hospital General Manuel G. A. González. Él nos va a dar su ponencia el día de hoy, ya la tiene. Que son infecciones micóticas, una amenaza vigente en la actualidad. Buenos días a todos. Me siento muy honrado con la invitación y la oportunidad de participar en sus jornadas médicas. Como ya me presentaron, mi nombre es Daniel Aguilar y me apasiona en demasía hablar sobre enfermedades infecciosas, y hoy vamos a hablar los siguientes minutos en relación a las enfermedades fúngicas, particularmente enfermedades fúngicas invasivas, que son ciertamente enfermedades que siguen poniendo en riesgo la vida de nuestros pacientes. Esta es mi declaración de transparencia, y siempre me gusta iniciar con esa diapositiva diciendo los hongos entre nosotros. Los hongos entre nosotros porque de dos diferentes formas conviven con nosotros. Número uno, la más común, el que todos nosotros somos portadores de especies fúngicas en nuestro tubo digestivo. Nadie de nosotros se exenta de tener cándidas desde el estómago hasta el colon, pero también están entre nosotros porque en el ambiente de manera ubíquita todo el tiempo estamos en contacto con esporas de las diferentes especies fúngicas, y que estos a lo largo de las diferentes zonas en el mundo nos llevan a estadísticas tan serias como la que vemos ahí, ¿no? Alrededor de 300 millones de personas son infectadas por alguna especie fúngica, algunas regiones tropicales por micosis endémicas, algunas otras solo por exposición ambiental. Todas estas nos van a llevar de diferentes formas o bajo diferentes características a enfermedades crónicas, enfermedades mutilantes, ¿por qué no?, alteraciones psicológicas, ceguera e incluso muerte. Entre cada año o cada vez que la medicina va avanzando, y digo va avanzando no en el área de oncología, de enfermedades autoinmunes, del mismo VIH, nuestros pacientes se vuelven más longevos. Pero esta longevidad y esta exposición a las diferentes drogas que mantienen con vida a nuestros pacientes también los están predisponiendo con diferentes factores de riesgo para que tengan, en este caso, diversas enfermedades fúngicas. Ustedes pueden ver en las diferentes cintillas de colores cada una de las diferentes características o riesgos que van siendo expuestos nuestros pacientes, como disrupción de barreras de las mucosas, la disrupción de las barreras cutáneas, que lo podemos ver en pacientes con VIH, en pacientes con trasplante de médula ósea, en pacientes con diversas enfermedades oncológicas, la disfunción de los neutrófilos que continuamente vemos con nuestros compañeros que ponen quimioterapias para las leucemias, defectos en la inmunidad, ya sea los que son mediados por diferentes complejos celulares, enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? Ninguno de nuestros de nuestra comunidad está exento de tener diabetes, y por ende enfermedades relacionadas a mucor o a cándida, e incluso el que seamos más longevos y lleguemos a los 90 años de vida también nos expone como grupo de riesgo a diferentes enfermedades. Como ustedes pueden ver, cada una de ellas tiene o puede asignársele una representación muy característica de cada una de las enfermedades, y vemos ahí cándida, aspergillus, criptococosis, vemos también los mucorales en los diabéticos, pero finalmente lo que predomina en la actualidad sigue predominando las cándidas como una de las enfermedades fúngicas más comunes en nuestros pacientes. Y para hablar un poco de cotidianidad y que no se nos haga tan compleja esta charla, hablemos un poco con casos clínicos, ¿no? Este primer caso es un caso de un paciente joven, pues ya a los 63 años hoy en día somos pacientes jóvenes, que incluso está teniendo una recurrencia, ya tuvo una primera etapa de tratamiento y recurre de una leucemia linfoblástica aguda, y 10 días previos a que lo viéramos en el hospital
tuvo su última administración de Hipercebat como parte de su régimen terapéutico. Él llega a urgencias sintiéndose mal, refiriendo fiebre, tos, dolor pleurítico, y en el abordaje diagnóstico en el servicio de urgencias se le hace una tomografía donde se encuentra esta imagen nodular, una imagen que está adosada a la pleura, una imagen que está con realce alrededor de la lesión, una imagen que no está cavitada todavía y una imagen que puede ser por las características del paciente suficiente para generarle la fiebre y los diferentes rasgos que vemos. Como podemos ver, este tipo de pacientes, muy a pesar de que pudieran no tener muchos rasgos clínicos salvo la fiebre, sí es muy importante que recordemos que los pacientes que están con aplasia o está abatida la médula, el paciente tiene 300 neutrófilos, tiene 95,000 plaquetas y está anémico con 12.5 de hemoglobina. Este tipo de pacientes, la neutropenia grave y fiebre son los que los condicionan de una manera súbita y paulatina a este tipo de eventos febriles y que nos podemos encontrar imágenes como la que vimos ahí. Rápidamente en el servicio de urgencias o en el abordaje con las diferentes especialidades, consideramos que es un paciente con neutropenia febril que puede tener una enfermedad fúngica invasiva. El panorama actual es que cada vez nuestros pacientes con enfermedades leucemoides y con enfermedades oncológicas están siendo sometidos a diversas drogas citotóxicas que no solo en agudo, sino también de una manera crónica van alterando la actividad de los neutrófilos. Y entonces las enfermedades fúngicas invasivas como la aspergilosis, que brinca un poquitito de la cándida. Al rato voy a hablar un poquito más de cándida, no crean que me la estoy brincando, pero hablar de aspergilosis sí representa hasta un 29% de las enfermedades fúngicas en ese grupo de pacientes. Ese grupo de pacientes es muy importante considerar que su incidencia de la enfermedad está aumentando y que clásicamente se presentan solo con esas lesiones pulmonares y con eventos febriles, ya para cuando el paciente tiene disnea, ya para cuando el paciente tiene un compromiso pulmonar que requiere una invasión en la terapia intensiva, prácticamente son pacientes que están confinados a la muerte. Sin embargo, que no olvidemos que un 42% de las cándidas también aquí pululan en esta gráfica y otros hongos filamentosos que cada vez es más común porque exponemos a este grupo de pacientes a muchos antifúngicos por mucho tiempo y la exposición a fluconazol, la exposición a equinocandinas, la profilaxis con diferentes antifúngicos está haciendo que a lo mejor evitemos estas dos, pero que otros hongos filamentosos ya en un 14% nos empiezan a dar problemas. Que no se nos olvide, como podemos ver ahí en la gráfica, que criptococosis y algunas otras micosis endémicas también forma parte de la casuística de enfermedades fúngicas. Pero hablemos de aspergilos. Este paciente, su primera posibilidad por esa lesión que tiene y por la historia clínica es que pueda tener una aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Cuál es el problema de esto? Nuestro paciente usualmente son pacientes que están en el hospital, que la casa y la cama del hospital se vuelven prácticamente su lugar de estancia. Muy poquito de ellos se atreven a escapársenos unos días de vacaciones y se exponen a otros sitios, pero prácticamente están entre la casa y el hospital. El aspergillus, el problema de esto es que es ubicuito. Lo encontramos en cualquier región del mundo, lo encontramos en cualquier esquina, incluso en los closets húmedos de los pacientes, en los sitios donde guardan, almacenan covachas, closets, etcétera. Son sitios donde puede crecer el aspergillus. Aspergillus fumigatus sigue siendo el más común, sin embargo, también cada vez vemos más la casuística de Aspergillus flavus, Terrios y Níger como parte de la incidencia de esas enfermedades fúngicas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no se nos olvide que todo el tiempo podemos estar inhalando esporas y que nosotros que tenemos un sistema inmune completo, evita que o favorece que nuestros neutrófilos contengan esta exposición. Sin embargo, este grupo de pacientes, la inhalación de esporas hace que penetren y barran con las barreras de defensa que no tienen estos pacientes y que gracias a la temperatura corporal que les ofrecemos tan agradable de 37 grados a las especies fúngicas, hace que entonces la conidia se convierta en una forma infectante y eso es lo que vemos en un cultivo cuando ha crecido después de tomar una biopsia a un paciente. ¿Cuál es la problemática de esta enfermedad fúngica invasiva? La angioinvasión. Rápidamente,
este tipo de hongos generan ciertos pigmentos que se vuelven citotóxicos y logran invadir el torrente circulatorio, generando una necrosis local. Y entonces ya para cuando vemos una imagen tomográfica como la que les muestro al principio, es que es un paciente que tiene una necrosis en el sitio pulmonar y que prácticamente está bien confinada esa enfermedad en nuestro paciente. Los diferentes grupos y las diferentes asociaciones de estudio de enfermedades fúngicas invasivas y además de en consenso con los grupos oncológicos o hemato-oncológicos han determinado 3 formas de poder llegar a este diagnóstico, porque todo el tiempo quisiéramos demostrarlo con un cultivo, todo el tiempo quisiéramos demostrarlo con pruebas fehacientes de que tiene un hongo el paciente. Sin embargo, no todas las veces esto es posible. Por eso, las diversas asociaciones mundiales nos han dicho que podemos clasificar en los rasgos clínicos en una posible enfermedad fúngica invasiva, una probable enfermedad fúngica invasiva o una enfermedad fúngica invasiva probada. Y esto data nada más que la posible son los pacientes que cumplen factores de riesgo sin que tengan ninguna evidencia ni radiográfica ni microbiológica. La probable es que tengan factores de riesgo más datos radiológicos como vemos en nuestro paciente y que además se logra hacer un cultivo por lavado bronquial alveolar o incluso determinación de diferentes herramientas como el galactomanano que desde una muestra de sangre saliendo puntos de corte positivos de forma repetitiva es suficiente para poder definir que este paciente puede tener probablemente una enfermedad fúngica invasiva por aspergilosis. Y bueno, la probada, que es la que casi siempre se diagnostica post-mortem, lamentablemente, es en donde se logra bajo una biopsia de tejido poder crecer o por un lavado bronquial alveolar poder crecer el hongo y poder tener el sartén por el mango en el diagnóstico, y es la minoría de las veces. Nuestro paciente en este caso tiene una probable enfermedad fúngica invasiva por aspergillus. ¿Y cuál es el problema? Ahí nos dicen signos radiográficos. Y el primer error que todos cometemos es que en los pacientes neutropénicos pedirle una radiografía. Y las radiografías se ven así como la que ustedes están viendo, en donde los radiólogos, nuestros colegas radiólogos nos dicen esencialmente normal la radiografía. ¿Y qué pasa cuando los pasamos a la tomografía, no? Nos topamos con imágenes de este tipo, o vamos buscando siempre el signo del halo, y ya cuando ese halo ha crecido lo suficiente, pues prácticamente está haciendo una caverna, ¿no? Ahí en toda la continencia pulmonar, o incluso podemos toparnos con una diseminación, ¿no? Y con áreas de necrosis en parches en los diferentes sitios de la estructura pulmonar. Entonces, los datos radiográficos sí es un factor muy fuerte para poder definir que nuestro paciente con factores de riesgo pueda tener una enfermedad fúngica invasiva, y el primer microorganismo en pensar en eso es en Aspergillus. Sin embargo, que no se nos olvide que siempre buscamos esto, ¿no? Al primer indicio de un pequeño nódulo en un paciente con factores de riesgo, pues hay que ofrecerle una opción terapéutica o ampliar sus estudios, su gama de estudios. Sin embargo, que no se nos olvide que otras enfermedades fúngicas como histoplasmosis pulmonar nos pueden dar árboles de engemación, candidiasis que nos pueden dar microabscesos en toda la continencia pulmonar, mucormicosis pulmonar, muchos pacientes expuestos previamente a fluconazol o a voriconazol de manera profiláctica ya no hacen aspergilosis y le dan pie al mucor, y que nos puedan hacer imágenes muy parecidas. Y nosotros, por esta imagen que no dista mucho en la previa que vimos que si era un aspergillus, pues pensamos que es un aspergillus y prácticamente nos estamos topando con un mucor. La gran diferencia es que cada una se trata con antifúngicos diferentes. El Pneumocystis jirovecii, que prácticamente lo vemos en pacientes en trasplante de órgano sólido, pacientes con VIH, y bueno, incluso hasta nos llegamos a topar con otros microorganismos como tuberculosis, ¿no? Entonces, la mejor herramienta radiográfica, como nos dicen los consensos, es que no se nos olvide que la tomografía simple de tórax puede ser suficiente para poder tener y definir una probable enfermedad fúngica invasiva. El curso radiográfico es muy ambiguo, aunque el 80% de estos siempre está descrito el signo del halo. No siempre en el día 0 nos los vamos a topar. Sin embargo, a los pacientes con el pasar de los días, al día 3, al día 7 y al día 14, vemos cómo pueden hacer otros datos como una consolidación no específica o el famoso signo de la media luna, que para el día 7
de invasión o de angioinvasión y de daño que ha causado en el pulmón, hasta en un 28% yace en esta media luna, que prácticamente es una zona necrótica que se ha cavitado, como ustedes pueden ver. Otras formas de usar la tomografía es para ver la progresión y la evolución después de que le hemos ofrecido tratamiento al paciente, y las guías hoy en día nos recomiendan que hasta 14 días después de haber iniciado tratamiento se repita una tomografía, siempre y cuando el paciente vaya mejorando. Cuando nos queda duda diagnóstica podemos repetir por lo menos cada 5 o 7 días una nueva tomografía, aunque esta es una recomendación que no tiene mucho poder. Finalmente, vean cómo la tomografía es muy importante para el diagnóstico. Ahora, recuerden que vimos que dentro de las características de probable enfermedad fúngica invasiva, vimos ahí una prueba que se llama test de galactomanano. Estas especies fúngicas en la matriz extracelular tienen algunas nanoproteínas que pueden liberarse en el torrente sanguíneo, que pueden liberarse a través del surfactante pulmonar, que pueden liberarse en muchos sitios estériles cuando hay una fuerte carga fúngica. Entonces, ¿se puede medir este antígeno de Aspergillus? Sí, coloquialmente lo conocemos como antígeno de galactomanano. Ya está validado en suero, está validado en lavado bronquial alveolar y está validado en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué nos ayuda a determinar? Que puntos de corte mayor a 0.5 nanogramos por mililitro, ya sea incluso de una muestra de sangre del paciente, es suficiente, y si lo repetimos al tercer día y sigue estando positivo, es suficiente para corroborar que esta imagen nodular y este paciente con leucemia expuesto a quimioterapia con neutropenia gravifiere, pues prácticamente cumple un criterio de probable enfermedad fúngica invasiva. ¿Cuál es el problema? Que hay algunos antibióticos, recordemos que algunos de las penicilinas vienen derivados de algunas formas fúngicas, entonces algunos antibióticos como la piperatazo e incluso la exposición a moxiclavulanato puede darnos falsos positivos de esto. Por eso es muy importante siempre reconocer el historial clínico de nuestros pacientes. Los pediátricos, yo no veo pacientes pediátricos, pero alguna información pediátrica nos dice que los niños que les dan cereal de comer es muy fácil a los niños darles cereal, ¿no? Digo, no es una marca, pero darles cornflakes a los niños es muy sencillo en el hospital, ¿no? Y hay estudios mexicanos incluso, que los niveles de galactomanano salen positivos en los niños por comer cereal, porque en el maíz se puede encontrar Aspergillus. Y entonces se ha logrado determinar que como esto es una prueba pues que tiene determinación antigénica, han logrado pescar en niños que comen cornflakes galactomananos positivos sin que tengan aspergilosis. Por eso no es una recomendación así tan fuerte medirlo en los niños o en su defecto no darles cereal de comer mientras estén internados en el hospital. Pero el valor es bien importante. Aún tomándolo en sangre, tiene un valor predictivo negativo de 82%. ¿Qué significa esto? Si una prueba de sangre en un paciente que tiene muchos factores de riesgo sale negativo el galactomanano en la sangre, muy posiblemente se trate de otra enfermedad infecciosa. Esto es, habría que buscarle porque a lo mejor no es una aspergilosis. Sin embargo, si estos pacientes pasan a lavado bronquial alveolar y de lavado bronquial alveolar se le corre la prueba de galactomanano, vean cómo tiene una especificidad del 100%, un valor predictivo positivo del 100% y nuevamente un valor predictivo negativo del 88%. Y si se combinan las dos, si le tomamos galactomanano en sangre al paciente y galactomanano en lavado bronquial alveolar, prácticamente estamos hablando de todos esos valores porcentuales se elevan a más del 99%. ¿Qué significa esto? ¿Es una prueba confiable? Sí, sobre todo en este grupo de pacientes en donde a veces cuesta trabajo invadirlos, ¿no? Cuesta trabajo convencer a nuestros compañeros de cirugía de tórax o que nos hagan una broncoscopía porque el paciente tiene bajas plaquetas, porque el paciente tiene baja reserva pulmonar, porque el paciente está gravemente enfermo, pues un valor sérico puede ser suficiente para determinarlo. Y si se puede lavar y mandar muestra bronquial, mucho mejor. Casi todo lo que está abajo del punto de corte lo excluye y hay que buscar otra enfermedad fúngica. Y luego ya tenemos una biopsia y también requerimos de un buen patólogo. ¿Por qué? Porque de pronto ustedes ya logramos convencer a nuestro compañero neumólogo o nuestro compañero cirujano de tórax y nos hace una buena biopsia del tejido pulmonar de la lesión que estábamos viendo. Y de pronto nos hacen tinciones y vemos dos imágenes virtualmente parecidas.
Y entonces requerimos ojos expertos que nos digan la diferenciación entre ver hifas gruesas, septadas y en ángulo de 45 grados contra hifas gruesas y anchas, no septadas, en ángulo de 90 grados y que tienen característica de moño en ciertos aspectos. Entonces es muy importante que buenos ojos de patología nos digan que una puede ser un aspergillus, como ustedes pueden ver de este lado derecho para mí, y el otro puede ser un mucoral o un rhizopus, ¿no? Y esto sí puede ser determinante porque recordemos que las implicaciones terapéuticas son importantes. Entonces, no todo lo patológico a veces es oro, ¿no? Siempre y cuando, sí lo va a ser, siempre y cuando tengamos un buen servicio de patología que nos ayude, nos auxilie como una herramienta diagnóstica. Y bueno, lo que siempre queremos es que ocurra esto, ¿no? Al cabo de 7 días estos hongos crecen y le podemos hacer tinciones y podemos determinar incluso morfológicamente que es un Aspergillus fumigatus lo que estamos viendo. Pero ya para cuando esto creció, el paciente no nos espera, ¿no? El paciente se muere a lo largo de los primeros 5 días si no se le ofrece una opción terapéutica. Por eso todas estas herramientas y por eso la categorización, que incluso decir que es una posible enfermedad fúngica invasiva puede ser suficiente siempre y cuando logremos justificar el inicio del tratamiento. Bien, hablando de tratamiento, la droga número 1 sigue siendo voriconazol. Hoy en día voriconazol se tiene que dar en una dosis de carga como tratamiento primario. Las opciones primarias alternas es anfotericina B liposomal, y las formulaciones liposomales nos evitan que tengan mayor daño renal. Y el isobuconazol está aprobado, desde el 2015 está aprobado en los Estados Unidos, desde el 2017 está en Europa, en Latinoamérica solo lo tenemos en Brasil. Pero no es más que el voriconazol. Entonces hay que dar una dosis de carga con bori y después dejarlo cada 12 horas 4 miligramos por kilo de peso. Solo para recordar los estudios originales, el bori se comparó desde el 2002 y a partir de este estudio que ustedes ven que es un New England, contra anfotericina convencional, no anfotericina liposomal, pues fue mejor, una tasa de éxito hasta el del 53%, ¿no? Una sobrevida del 71% de los pacientes con bori. Gracias a esto es que bori pasa a ser el triazol número 1 para el tratamiento de aspergilosis pulmonar invasiva. Sin embargo, que no se nos olvide que anfotericina B liposomal, esto es las formas liposomales que evitan que tengan el daño renal, el daño tóxico de la anfotericina convencional, pues sí, sigue siendo una parte de las primeras drogas, sobre todo en pacientes que no toleran el triazol, ¿no? Diversos algoritmos, sobre todo lo que ustedes vieron, y no me voy a detener, es el algoritmo europeo, en qué momento entra la anfoliposomal. Después, el 2015 sale un estudio que parecía prometedor, la combinación, ¿no? Como lo hacemos con los antibióticos, combinar antifúngicos ¿puede ser mejor o tanto igual como combinar antibióticos en los pacientes con sepsis? La respuesta fue no. La verdad es que no hubo una respuesta global como se esperaba en la combinación de voriconazol más anídula fungina versus voriconazol solito. Entonces, este estudio, solo en un análisis post-hoc, se dio cuenta que hubo una diferencia porcentual nada más de mejoría en los pacientes con la combinación, lo cual resulta que hoy en día no sea una primera opción combinarlo. O a lo mejor sí. ¿Por qué? Holanda fue el primer país que empezó a reportar las especies de Aspergillus resistentes a voriconazol, y después ya se ha diseminado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los tulipanes holandeses llegan a todo el mundo. Aunque ustedes no lo crean, los sembradíos o las zonas de cultivo de tulipanes les ponían un triazol para que las plagas no se los comieran. Y entonces eran tulipanes que se les pegaba Aspergillus. Entonces imagínense que llega una florería nice de la Ciudad de México, de aquí el Paseo de la Reforma, tulipanes de Holanda con aspergilosis, y la mamá de alguno de ustedes tenga una leucemia y usted se roba un tulipán y le da una olida y entra un Aspergillus resistente proveniente de Holanda. Entonces sí hay ya, y es una problemática, y ha ido en incremento las tasas de resistencia de los Aspergillus al voriconazol. Entonces, hoy en día se sabe que las mutaciones, y en países, me voy a regresar al mapa, donde ya se han diagnosticado aspergilosis pulmonares multidrogo-resistentes o resistentes a triazoles, sí, ante esta emergencia se puede hacer una combinación terapéutica. ¿Cuál es el problema? Que muy pocas veces llegamos a cultivarlos y mucho menos hacerle pruebas de